Muy buenos días a todos ustedes, el Señor les bendiga. Como bien decía el pastor Cristian en su devocional, parece ser que lo que está escrito en la Biblia es como abrir el diario de hoy en la mañana, ¿no? Y no es que haya adivinado la Biblia lo que iba a ser el hombre de hoy. Lo que pasa es que el corazón del hombre ha sido siempre así. Siempre el corazón del hombre, a causa del pecado, ha tenido esa tendencia al mal. Así que en todos los tiempos de la historia de la humanidad, usted va a encontrar que la maldad está presente, que la corrupción está presente, que la injusticia está presente, porque el tema no es la historia, el tema es el corazón del hombre. Ese es el problema. El hombre tiene un problema con su corazón. No es que la Biblia sea un libro de adivinaciones de lo que será simplemente el futuro, es simplemente dar a conocer cómo funciona el corazón del hombre, cómo es el hombre, ¿no? Y eso, veía eso y decía, wow, los que lo leyeron en la Edad Media también habrán pensado cómo estaba la maldad en ese tiempo. En los tiempos de la Reforma también abrieron las Escrituras y se dieron cuenta, wow, el hombre, cómo describe la Biblia al hombre. Y lo abrimos nosotros ahora en el año 2024 y wow, cómo describe al hombre del presente. El corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre está caído y necesita redención. Vamos al capítulo 24 del libro de los Hechos. Recuerde que venimos caminando ya hace un buen tiempo. Hemos caminado los caminos del libro de los Hechos, ¿no? Narrado por Lucas, este escritor que escribe este libro inspirado por el Señor y nos viene relatando estos hechos. Venimos ya hace un tiempo hablando de este Pablo, ¿no? Este Pablo que viene, que tiene una personalidad y tiene un carácter bien especial. Es un hombre apasionado, es un hombre entregado a la tarea evangelizadora. Es un gran evangelizador Pablo. Es un hombre testarudo, es un hombre porfiado también, lo hemos visto, ¿no? Le han advertido, el Señor le dijo en visión que se fuera de Jerusalén, que no presentara el evangelio a los judíos él, porque lo iban a rechazar, pero ahí está él. La iglesia le dijo que no fuera a Jerusalén, pero ahí va él. Profetas que se levantaron en ese tiempo le dijeron, Pablo, no vayas, pero Pablo va. Y decíamos este debate, no si Pablo se movía por su testarudez o por la voluntad del Señor. Y, en una opinión muy personal propia de este predicador, yo creo que era la testarudez de Pablo. Él era así. Y él, como les decía tiempo atrás, él se describe así, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Había parte de esta humanidad de Pablo, y no creo que me vean con ojo raro, así decir una herejía frente a ellos, pero Pablo demuestra su humanidad, y Dios lo describe tal cual él es, ¿no? Advertido y todo, Pablo va. Él es así. Él es porfiado, pero como decíamos también lo mueve la pasión por su nación, por sus hermanos de sangre. Él quiere evangelizarlos, donde llegaba iba a la sinagoga, a los primeros que les predicaba eran los judíos. Insiste en ir a Jerusalén, tiene una pasión evangelizadora bien especial para con los que son de su nación, para los judíos, para los que son de su sangre, a pesar de que él ha sido encomendado y llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Pero ahí está, esa naturaleza humana de Pablo, ese quehacer de Pablo, esa pasión de Pablo evangelizadora.
Pero decimos de que Dios es soberano y de que nadie va a cambiar los propósitos de Dios, ¿no? Pablo ha sido golpeado en Jerusalén, ha sido atrapado, ha sido golpeado, ha sido rescatado por el centurión romano y sus tropas, y lo han llevado a la fortaleza ahí y lo han cuidado, lo han rescatado de la muerte. Pablo está siendo sometido injustamente a un juicio. El pastor Elías el domingo pasado nos hablaba de cómo le han tratado, de cómo han sido injustos con él, pero cómo a pesar de toda la oposición y a pesar de que podríamos decir que parte de responsabilidad de él en todo esto, Dios ha sido bueno con Pablo, porque en medio de todo Dios lo ha guardado, Dios lo ha protegido, Dios ha estado con él, Dios lo ha respaldado. A pesar de todo, Pablo no puede ir en contra del propósito de Dios porque Dios lo ha llamado, porque Dios lo ha establecido, porque Dios ha establecido el destino de Pablo desde la eternidad. De aquí podemos ver cómo Dios obra en la vida de los hombres, a pesar de que muchas veces nosotros jugamos a nuestra propia voluntad, haciendo nuestra propia voluntad y a veces tomando nuestro propio camino y considerando nosotros y porfiando en algo que muchas veces sabemos que no es la voluntad del Señor, pero somos insistentes en ello. Y por ello vivimos situaciones complejas, pero Dios no deja de estar con nosotros. Pero Dios no nos suelta de la mano. La naturaleza de Pablo es ser testarudo, pero a ese testarudo como era, Dios lo escogió, Dios lo llamó y le dio una tarea a hacer, y Dios lo está guardando y Dios lo está cuidando. Y el pastor Elías nos decía el domingo pasado, ustedes escucharon la predicación en la semana, ¿cierto? La subimos ahí para que la escuchen, sí. Como Dios movió una cantidad, habían 40 judíos que se habían pactado no comer hasta matar a Pablo, ¿se acuerda de eso? Y habían dicho, no vamos a probar ni agua ni alimento hasta que demos muerte a Pablo. Y ahí los líderes empiezan a tramar cómo traer a Pablo para que estos 40 lo asesinen. Y ahí nos enteramos el domingo pasado que Pablo tenía una hermana. ¿Sabía usted que Pablo tenía una hermana? Ahí nos enteramos, ¿cierto, Nelson? Ahí nos enteramos que tenía una hermana. Ahí tenía un sobrino, porque fue el sobrino que estaba ahí así como al acecho. A mí me da que era medio copuchentito y andaba. Y él escuchó esta trama, él escuchó de esto que querían hacer con Pablo. Y le avisa a Pablo. Y Pablo lo envía para que hable con el centurión y le diga lo que quieren hacer. Dios cuida a Pablo. Dios está con Pablo. La está pasando mal, pero el Señor está con Pablo. Como cuando nosotros la pasamos mal. Y el Señor está con nosotros. ¿Cierto? La pasamos mal, pero Él está con nosotros. Puede que mucha gente se ausente de tu lado. Puede ser que mucha gente se aleje de tu lado. Pero el Señor no te ha dejado. No te ha dejado. Y Pablo está ahí. No la está pasando bien. Pero el Señor están 40, se han pactado, 40 hombres se han pactado no beber agua ni comer hasta matarlo. Pero Dios prepara un ejército prácticamente de soldados, un ejército. No recuerdo el número, ¿cuánto era el número? ¿Alguien se acuerda? Una cantidad
eran como 400 y tantos soldados, guarnecieron a Pablo y lo llevaron hasta Cesarea, hasta donde estaba el gobernador Félix. Lo llevaron, cuidado. 40 lo querían matar, pero Dios le colocó como 400 que lo cuidaran. ¡Qué genial! ¡Qué genial! 40 se pactan para matar a Pablo y Dios prepara 400 y tantos soldados para que le cuiden, para que nada le pase. El Señor está detrás de todo. Es que el Señor cuando nos guarda, cuando nos cuida, lo hace en grande. Lo hace en grande. Y llega donde Félix, capítulo 24, y comenzamos hoy día. Al capítulo 24 dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo. 5 días después llega Ananías, que era el sumo sacerdote, que era un tipo ya mayor, y de donde estaban hasta allá habían como 150 kilómetros, los tipos se fueron en serio con Pablo. El sumo sacerdote fue a acusarlo, fue con otros, y llevó a un Tértulo que era un tipo, que era un orador, que podríamos decir nosotros era como un abogado. Era un tipo que sabía de leyes, era un tipo que aparte de saber de leyes había estudiado oratoria. Entonces era un tipo que era capaz de exponer muy bien una acusación. O sea, se toman el tiempo de caminar tanto y llegar donde está Félix, que a todo Félix se llamaba Marco Antonio Félix, así se llamaba. Y tenía un hermano que se llamaba Marco Antonio Balas. Eran 2 hermanos. Y eran esclavos, estos eran esclavos y como esclavos fueron ascendiendo y llegaron a ser gobernadores. Y esto lo consiguieron a base de pura corrupción. O sea, llegaron ahí al puesto. Seguimos viendo el presente, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Son unos truanes, eran unos truanes estos 2 hermanos, pero llegaron a ocupar cargos. Empezaron siendo esclavos, o sea, de bien abajo venían estos, empezaron siendo esclavos. Marco Antonio Félix y su hermano Marco Antonio Balas eran esclavos y ambos comenzaron a hacer ciertas movidas, a hacer ciertos contactos, a ganar ciertas cosas, a ganar ciertos recursos, empezaron a ganar dinero, empezaron a hacer negocios y se hicieron de mucho dinero y cuando tuvieron mucho dinero se hicieron políticos. Empezaron a comprar a algunos por aquí, a comprar a algunos por allá. Y Félix era un pésimo gobernante, porque era un incompetente en el puesto. El tipo no servía para gobernar. Pero como tenía lucas y había comprado el puesto y había mucha corrupción, y con toda la corrupción había llegado a ocupar ese puesto de gobernador, pero no tenía dedos para el piano. Había mucha insurrección en la región que él gobernaba. Insurrecciones por aquí y por allá. Estaba la chacra, todo era un desorden, todo era un caos. Habían robos, habían un montón de cosas injustas en el gobierno de Félix. La verdad que era un pésimo gobernante. Era muy mal gobernante Félix. Cuando Ananías, sumo sacerdote, va con Tértulo, este abogado que tenía oratoria, hablaba bonito el tipo. Llegan donde Félix a acusar a Pablo, dice el versículo 3, escúchelo. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga
y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Nótese cómo empieza Tértulo su discurso. Oh, excelentísimo Félix. Y lo empieza como a halagar, como a tratarlo con palabras melosas. Excelentísimo. ¿Qué tenía de excelente ese tipo? Ese tipo no tenía nada excelente. Pero él le dice excelentísimo. O sea, lo que diríamos nosotros, le empezó a adorar la píldora. Lo empezó a tratar con palabras melosas. Lo empezó a inflar, lo empezó a adular. Lo llenó de mermelada. Lo embetunó de miel. Para poder ganar el favor de él. Eso era lo que tenían los abogados. Tienen la capacidad de manipular las cosas. Pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Era el tipo más chanta que había, el tipo más injusto, el tipo más corrupto que había, y le dice conforme a tu equidad. Lo está adulando, lo está simplemente adulando. Es que quieren ganar el juicio contra Pablo. Es que quieren condenar a Pablo. Es que quieren destruir a Pablo. Ha ido el sumo sacerdote, la máxima autoridad, y ha llevado de seguro al mejor de los abogados. Ellos quieren ganar el juicio contra Pablo. Ellos quieren destruir a Pablo. No lo lograron matar, no lo han logrado asesinar. Se pactaron 40 hombres de que no iban a comer ni beber hasta matar a Pablo y no lo han logrado. Entonces están buscando la forma de destruirlo. El enemigo está tratando de destruir a Pablo porque Pablo es peligroso. Y de verdad que es peligroso. Porque un hombre con una pasión evangelizadora como la de Pablo para el reino de las tinieblas, es cierto que es peligroso. Para el enemigo, de cierto que es peligroso. Alguien tan amante de la obra de Cristo, alguien tan amante y conocedor del Señor, se vuelve en un hombre peligroso. Hay que pararlo, hay que tratar de eliminarlo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Empiezan a calumniar a Pablo. Es una plaga entre los judíos por todo el mundo. ¡Uy, Pablo! Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los nazarenos, los de Nazaret, eran un problema en Roma. Esos tipos sí que eran complicados. Los de Nazaret eran complicados. ¿Se acuerda usted que cuando le hablan acerca de Jesús de Nazaret, dice, ¿acaso saldrá algo bueno de Nazaret? Porque ahí los tipos eran muy complicados. Y causaban muchos problemas. Por eso le dice, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, este es de Nazaret y lidera todo esto, que son un problema para el imperio. Mentira, ¿cuándo el Pablo había tenido que ver con ellos? Intentó también profanar el templo. ¿Se acuerdan que lo acusaron de que había metido gentiles en el templo? Y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Es verdad esto de que ellos lo tomaron para juzgarlo conforme a su ley? ¿Es verdad eso? ¿Es cierto eso? No es verdad. ¿Se acuerdan ustedes qué hicieron con Pablo? ¿Lo tomaron para juzgarlo? No, lo tomaron para matarlo. Y si no es porque lo rescata el centurión con su tropa, a Pablo lo matan a palo. No lo estaban juzgando, lo estaban garroteando,
No lo estaban juzgando, le estaban pegando, lo iban a matar. No había ningún juicio allí. Por lo tanto, cuando se presentan ante Félix, están mintiendo. Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Nunca lo quisieron juzgar. Querían matarlo sin ningún juicio. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Claro, si no se los quitan, lo matan al pobre. Claro que se los tuvieron que quitar. No porque le estuvieran haciendo un juicio, no porque estuvieran ahí colocando argumentos en contra de Pablo para encontrarlo culpable. No, al tipo le estaban pegando, al tipo entre todos lo querían matar. Por eso el tribuno va, se los arrebata y se los quita, porque si no lo hubieran matado. Y gracias a que alguien le avisó, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Claro, habían unos atrás que los llevaron de bonito y sí, claro, sí, eso es verdad, ¿no? Esos testigos que encuentran por ahí nomás y les pagan un par de monedas para que hagan de testigos. Esos tipos tal vez no habían visto nada, pero los tenían ahí para que apoyaran. Hay algunos que se prestan para esas cuestiones. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Mire cómo habla Pablo, a diferencia cómo habla Tértulo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué dice? Porque sé que hace muchos años eres juez de esta nación, nada más. Sé que eres juez de esta nación, pero no le dice nada más. Cuando no tenéis nada bueno que decir de alguien, mejor no digáis nada. Y como Pablo no tenía nada de bueno que decir de este tipo, porque este tipo no tenía nada de bueno, lo único que le dice, como yo sé que tú hace años eres gobernador de la región, es lo único que agrega Pablo. Pablo no dice nada, no lo adula, nada, ni dice nada de él, porque a la verdad no tiene nada bueno que decirle. Y Pablo inteligente también. No se iba a poner a descalificar al tipo que estaba ahí. O sea, también hay astucia, también hay inteligencia. No, simplemente no dice nada de él porque no tiene nada bueno que decir de él y porque en ese momento específico no es bueno decir nada. Hay momentos en que, hermanos míos, cuando no hay nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. Es mejor quedarse callado. Cuando estás en una discusión, cuando estás frente a una situación y no tienes nada bueno que decir, mejor guarda silencio. Mejor no digas nada. Sé inteligente, sé astuto. Y es lo que Pablo hace, siendo muy astuto, porque sé que desde hace años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 5 días que subí a adorar a Jerusalén. 5 días, y mira de todo lo que me están acusando. O sea, hasta de liderar caudillismo y de un montón y de trastornar el mundo entero. Y llevo 5 días aquí. Y de esos 5 días he estado preso unos tantos. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, dice Pablo, presentando defensa. Su argumento es, llevo recién 5 días acá. Llevo 5 días que subí a adorar. Y no me han pillado discutiendo con nadie, ni en las sinagogas, ni en el templo, ni con nadie. Pero esto te confieso, pero sí tengo que decir algo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él dice, mira, llevo 5 días acá, todas las acusaciones que me han hecho no son verdad, pero sí algo te voy a decir que sí es verdad. Y le habla de esto de, por esto te confieso que según el camino. ¿Recuerdan ustedes que el camino se refiere al cristianismo? Se refiere a los cristianos que le llamaban los del camino. Y Pablo dice, de cierto, te confieso algo, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, al evangelio al cual ellos llaman herejía, yo confieso que yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los del camino. Yo soy cristiano. Si hay algo que sí puedo decir que soy, es que yo soy cristiano. Es que yo soy cristiano. Yo sigo el camino. Y esto conforme a las Escrituras, que también ellos conocen. Conforme a las Escrituras y conforme a los profetas, yo he llegado a creer en el camino. Yo he llegado a creer en Jesucristo. Yo soy cristiano. Tengo que confesarte, Félix, que sí, que soy cristiano, que soy de los del camino. Y que he llegado a este camino a través de comprender y entender la ley y los profetas, o sea, a través de las Escrituras, que todos estos conocen, es que yo he llegado a estar en el camino, a seguir el camino, a estar en Cristo. Yo vivo en Cristo, yo soy cristiano. Eso le está diciendo Pablo a Félix, porque fíjense ustedes, es increíble. Pablo, en vez de presentar defensa de sí mismo, o sea, poner a defenderse de las acusaciones falsas que le están haciendo, él saca provecho de esta situación ante Félix, no para defenderse, sino para evangelizarlo. Es que es un evangelista por esencia. Es que él no tiene otro tema que hablar que Cristo. Ni siquiera habla de él. Ni siquiera se defiende de él. Él tiene un corazón evangelizador. Y frente a quien se pare, lo único que tiene para hablar es de Cristo. Entonces no pierde tiempo tratando de defenderse de las calumnias, porque él siente que Dios lo puso allí, no para defenderse, sino para presentar a Cristo, para evangelizar, para hablar del Señor. Él siente que toda su vida, toda oportunidad que tenga en su vida, la va a usar para hablar de Cristo. Y está ante el gran gobernador Félix. Pero no se defiende. Él aprovecha el momento para hablarle de Cristo, para presentar a Cristo, para decir que Él es cristiano, que Él está en el camino, para presentarle a Cristo a Félix. Porque él siente de que a pesar de todo, él sabe de que Dios lo está guiando. Acuérdense ustedes, ¿lo recuerdan? De que el Señor le ha dicho a Pablo, se le ha aparecido y le ha dicho, tranquilo Pablo, no te va a pasar nada, porque es necesario que así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que des testimonio en Roma. Entonces Pablo sabe que no tiene nada que temer, que no le va a pasar nada, porque el Señor le ha dado garantía de seguridad, que le ha garantizado su vida, que le ha garantizado que nada le va a pasar, por lo tanto no tiene para qué defenderse, porque ya se ha dado cuenta que hay alguien que lo defiende,
Y ese es Dios. ¿Te das cuenta? En medio de todo lo que pueda estar viviendo, en medio de todo lo que pueda estar pasando, querido hermano, en medio de todas las injusticias o situaciones que puedas estar viviendo, no te defiendas. Predica a Cristo. Porque al fin y al cabo, después de todo, es Cristo quien te va a defender. Es Cristo quien va a presentar defensa de ti. Él te va a cuidar, Él te va a proteger y no te va a pasar nada. Por eso Pablo, cuando se para ante Félix, dice: no vengo aquí a defenderme porque el Señor Él me defiende, Él me va a defender. Yo no tengo que defenderme, yo tengo que predicarlo a Él. ¿Qué conmovisión tiene Pablo? ¿Qué comprensión de su vida tiene Pablo? Tenemos que aprender de cómo comprender el Evangelio, de cómo entender el Evangelio. Pablo, en vez de adular a Félix, en vez de tratar de ganar el favor de ese gobernante, para presentar una defensa y salir airoso de ello, se dedica a predicarle de Cristo. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Le empieza a hablar, le empieza a predicar. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso estoy aquí con mi conciencia tranquila, yo no he hecho nada. Yo he procurado ser fiel ante Dios y ante los hombres, ser justo ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué, Félix? Porque un día tendremos que dar cuenta delante de Dios, Félix. Porque un día, Félix, todos los hombres, tú y yo, tendremos que dar cuenta delante de Dios por nuestras obras. Félix no esperaba que se le parase un acusado con este discurso. Él hizo callar a los otros y le dio la palabra para que se defendiera. Pero Pablo lo está confrontando con la vida y lo está confrontando con Dios. Le está desnudando su vida. Lo está parando frente a Dios. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, le sigue contando. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme sin contra mí. Si contra mí tienen algo, porque claro, los que supuestamente lo habían agarrado para pegarle y acusarlo, no vinieron ante Félix a acusarlo. Se supone que ellos tenían que haber venido, pero mandaron al viejito Ananías con algún abogado especialista, pero ellos no hacen presente. Y Pablo le dice: los que deberían estar aquí acusándome no están. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. ¿Se acuerdan que estaban fariseos y saduceos en el concilio? Y Pablo, sabiendo que tenían diferencia entre ellos por el tema de la resurrección, alzó la voz y dijo: de la resurrección de los muertos me juzgáis. Y se pusieron a pelear entre ellos y los dejó discutiendo astutamente Pablo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, Félix, informado, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias
acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo dejó preso ahí, que era un palacio, no era una cárcel, era un palacio, lo dejó detenido, pero le dejó muchas libertades. Lo dejó prácticamente hospedado ahí y le ordenó a los soldados que lo cuidasen, que lo guardasen y que no impidiesen que la gente, amigos de Pablo, que quisieran venir a verlo, pudiesen estar con él. Dios está con Pablo. Pablo no se defendió, presentó a Cristo, porque al fin y al cabo las causas de Pablo las defiende Cristo. Pablo está para anunciar a Cristo, para defender las causas de Cristo. Él se preocupa de Cristo y Cristo se preocupa de él. Y lo llegan y prácticamente lo tienen hospedado ahí, con unos soldados que lo cuidan, que lo guardan y que tiene libertad para moverse y que aparte de eso puede recibir todas las visitas que quiera. No tiene ningún impedimento. Díganme que Pablo no está protegido por el Señor. Díganme que a pesar de todas las cosas negativas que le han acontecido, el Señor no le ha demostrado a Pablo que lo tiene tomado de su mano. Así es con nosotros también, hermanos míos. Así también es el Señor con nosotros. Nos guarda, nos cuida, nos protege. Nosotros preocupémonos de las cosas de Cristo, que el Señor se preocupará de hacernos justicia. Amén. No busquemos la justicia por nuestras manos. No procuremos en medio de la injusticia tratar de defendernos con un sinfín de argumentos, con un sinfín de halagos. Descansemos cual Pablo en las manos del Señor. Algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Drusila era hija de Herodes Agripa, era judía. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix manda a buscar a su esposa, juntos mandan a buscar a Pablo para que les hable del Evangelio. No lo llaman por asuntos del juicio que tiene Pablo. Quedaron inquietos por lo que Pablo le ha hablado acerca del Señor y de lo del camino. Así que ahora lo mandan a buscar como matrimonio para que les hable de Jesucristo. Y Pablo, que no está ahí para ganarse el favor de Félix, Pablo que está ahí no para defenderse, sino para presentar abiertamente a Cristo y todo lo que tiene que ver con Él, le habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y ahí a Félix le empezó a dar temor, le empezó a dar miedo. Porque Pablo le dijo, algún día, Félix, todos daremos cuenta ante Dios de nuestros hechos, tú y yo. Porque va a haber un juicio final. Porque va a haber un juicio final. Porque lo habrá, hermanos, donde se dará cuenta de los hechos. Jesús lo dijo, la Escritura lo dijo, Pablo le dice a Félix, donde cada uno de nosotros daremos cuenta. Nosotros tenemos la gran ventaja de que el Señor está con nosotros y estará con nosotros
ese día. Se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hasta el último Félix demostró que su corazón era perverso. Durante 2 años estuvo Pablo ahí, y durante esos 2 años lo mandó a buscar muchas veces para hablar con él. El discurso de Pablo siempre fue el mismo: presentarle a Cristo. Pero Félix quería otra cosa. Félix estaba acostumbrado a que los presos le pagaran dinero y él los dejaba en libertad. Y pensaba que tal vez a Pablo y de Pablo, como este había dicho que había traído una ofrenda, ¿se acuerdan? Yo vine acá y traje algunas ofrendas, porque Pablo llevaba algunas ofrendas para la iglesia en Jerusalén, ¿lo recuerdan ustedes? Entonces Félix pensó: este tipo maneja plata. Este tipo tiene dinero. Aquí podemos sacar ganancia. Claro, lo traía, pero esperaba que este ministro de Dios se vendiera. Hay algunos que se venden al mejor postor. Hay algunos que por algún favor le pagan y se venden a los políticos, por tener algún terreno, por tener alguna ganancia, por tener alguna posición en la alcaldía o qué sé yo, se venden. Félix pensaba que Pablo podía ser como alguno de estos, porque los religiosos de ese tiempo, como bien decía nuestro hermano Cristian, pastor Cristian en su devocional, los políticos se vendían también, ¿cierto? Y pagaban por los puestos. Y de seguro, y también los sacerdotes se vendían. También se vendían los sacerdotes. Estaba todo el pueblo corrupto, la política, los jueces, los religiosos, estaban todos vendidos. Todos se corrompían. Y Félix, en ese tiempo de Félix, pasaba lo mismo que nos decía nuestro pastor Cristian en su devocional. También los sacerdotes venían y le traían moneda a Félix para ganar el favor de él, para conseguir cosas. Estaba acostumbrado a que los de la fe, entre comillas, también recibieran dinero por debajo. Y pensó que Pablo era uno más. Y pensó que Pablo, tarde o temprano, lo iba a lograr convencer. Tal vez Félix pensó que era cuestión de tiempo. Y tal vez era cuestión de ir subiendo la tarifa. Porque decía un amigo mío que todo hombre tiene su precio, solo que algunos se cotizan más caro y se demoran más en corromperlo, pero que tarde o temprano ceden, porque a medida que va subiendo la cifra, el corazón se va inclinando más. No, por 100 lucas, ¿quién se va a vender por 100 lucas? No. 1.000.000 la pensamos. 5 millones estamos vendidos. En los tiempos de Félix los religiosos también se vendían, los sacerdotes venían y le compraban favores a él como gobernador, él le pagaban y él cedía cosas. Y pensaba que Pablo era uno de ellos, pero Pablo es íntegro. Pablo es íntegro porque Pablo no necesita de la riqueza de los hombres, porque no necesita la plata de la gente. Él tiene a su Dios que lo sustenta, que lo guarda, que lo cuida y que lo protege. Que nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar.
y que de alguna manera, tarde o temprano, proveerá y suplirá sus necesidades. ¿Qué podemos aprender de esto? Que tenemos que ser como Pablo, apasionados en la evangelización, confiados de que Dios maneja nuestras vidas, hermano. Confiados de que Él nos va a defender cuando haya injusticia, de que Él peleará de nuestro lado, de que Él proveerá y Él suplirá en medio de las necesidades, que no necesitamos andar mendigando ni necesitamos andar vendiéndonos para conseguir los favores del mundo, los favores de los gobernantes ni los favores de la gente. Nosotros tenemos un Dios que es suficiente. Amén. Tenemos a Cristo que es suficiente para nosotros. Él es suficiente. Cristo es suficiente. Y Él es soberano. Él controla tu vida y Él suplirá todo. Amén. Pongámonos de pie y oramos al Señor.